Nunca he podido olvidar aquella noche, y no porque fuera especialmente distinta a las demás al principio, sino porque terminó de una forma que todavía no logro explicar sin que se me erice la piel. Trabajaba como vigilante nocturno en un pequeño hospital forense a las afueras de la ciudad en el año 2018. No era un lugar grande ni moderno, pero cumplía su función, y yo cumplía la mía, cuidar que nadie entrara o saliera. Siempre pensé que el miedo era una idea exagerada, algo que la gente alimentaba con historias. Yo creía en lo tangible, en lo que se puede ver y comprobar. Por eso acepté ese trabajo sin pensarlo demasiado, aunque fuera de noche. El dinero era bueno y la rutina, sencilla. O eso creía. Mi puesto estaba en una caseta frente al edificio principal. Desde ahí veía la entrada, el estacionamiento vacío y el largo pasillo que conducía a recepción. La mayoría de las noches transcurrían sin incidentes, con el silencio pesado que solo se rompe con el zumbido de los fluorescentes o el viento colándose por las rendijas. Aquella noche comenzó igual. Cerca de la 1:40 de la madrugada, recibí una llamada interna. Era uno de los médicos. Me pidió que revisara si había dejado su celular en el área de recepción. Dijo que era urgente. Accedí sin problema, tomé mi linterna y entré al edificio. El lugar estaba casi completamente oscuro. Solo una luz tenue iluminaba el escritorio donde normalmente se llenaban papeles. Encontré el teléfono rápido. Lo tomé, dispuesto a regresar, cuando escuché algo. Mi nombre. No fuerte, no claro. Era un susurro, como si alguien lo dijera con la boca seca, arrastrando cada letra. Luis. Me quedé inmóvil. No respondí. Pensé que tal vez era el viento o mi mente jugándome una broma. Pero entonces volvió a escucharse, más cerca. Luis. Sentí como el cuerpo se me tensaba sin darme cuenta. Giré lentamente la linterna hacia el pasillo, pero no había nadie. Sin embargo, algo no encajaba. Al fondo, la puerta del área de autopsias dejaba ver una línea de luz por debajo. Eso era imposible. Yo mismo había registrado la salida del último médico hacía casi una hora. Nadie debía estar ahí. Me acerqué despacio, con el radio en la mano, tratando de convencerme de que se trataba de un error, de alguien que no firmó su salida. Pero al estar a unos metros de la puerta, lo vi. Una sombra cruzó por debajo. Lenta. Arrastrándose. Como si no caminara, sino que apenas pudiera sostenerse. Mi instinto me gritó que me fuera, pero algo más fuerte me empujó a quedarme. Tal vez el deber, o tal vez una curiosidad estúpida. Justo cuando iba a abrir, el teléfono que llevaba en la mano vibró. Era el médico. Contesté de inmediato. Me dijo que ya había recordado, su celular no podía estar ahí, porque lo llevaba consigo. Lo tenía en la mano. Sentí un vacío en el estómago. Le dije que estaba dentro del edificio, que había luz en la sala, que había escuchado algo. Hubo un silencio incómodo del otro lado. Después, me dijo algo que nunca voy a olvidar, que esa sala debía estar cerrada con llave y que nadie podía abrirla sin la clave del locker donde guardaban las llaves. Colgamos. Y en ese momento, la luz debajo de la puerta se apagó. No sé por qué no salí corriendo. No sé qué me obligó a empujar esa puerta. Pero lo hice. Entré. El aire dentro era distinto. Más pesado, más frío. Apunté con la linterna y vi las camillas alineadas, cada una con un cuerpo cubierto. Todo en orden. Todo aparentemente normal.
hasta que algo cambió. No fue un sonido. Fue una sensación. Volví a pasar la luz por las camillas y entonces lo vi. Uno de los cuerpos ya no estaba acostado. Estaba sentado. Cubierto con la sábana, la cabeza inclinada hacia adelante, como si me estuviera esperando. Sentí que el corazón se me detenía. No grité. No pude. Simplemente retrocedí sin dejar de apuntar la linterna. Y entonces la sábana se movió ligeramente. No como un movimiento brusco. Fue lento. Como si algo debajo respirara. Salí corriendo. Tropecé en el pasillo, tiré la linterna, pero no me detuve hasta llegar afuera. En ese momento vi al médico llegando. Le conté todo, sin poder ordenar las palabras. Él no parecía sorprendido, solo, cansado. Entramos juntos. Cuando encendió la luz, todas las camillas estaban como antes. Todos los cuerpos acostados. Me pidió que señalara cuál había visto sentado. Lo hice, con la mano temblando. Él se acercó, retiró la sábana. Era un hombre joven. Su rostro tenía una expresión extraña, como si hubiera muerto en medio de algo que no pudo terminar. El médico me explicó que había llegado esa misma tarde. Un caso violento. Secuestro. Tortura. Luego dijo algo que todavía me persigue. Que a veces, los que mueren así, no entienden que ya están muertos. Esa noche revisamos las cámaras. Nadie entró. Nadie salió. Pero en una de las tomas, en el reflejo del vidrio del pasillo, se ve algo detrás de mí. Una silueta. Muy cerca. Inclinada hacia mi oído. Como si estuviera susurrando mi nombre. Me llamo Julián Rivas y durante 9 años fui vigilante nocturno en una secundaria técnica abandonada a medias en las orillas de Durango. Digo a medias porque en la mañana todavía funcionaba una parte del plantel, pero el edificio viejo, el de atrás, llevaba clausurado desde 1998 por grietas en los muros y humedad negra en los techos. Mi turno empezaba a las 10 de la noche. Tenía que hacer 3 rondas, una al entrar, otra a las 2 y la última antes de que amaneciera. La regla era sencilla, no entrar al edificio viejo, solo revisar desde afuera que nadie se metiera. La primera noche de noviembre de 2016 hizo un frío seco, de esos que duelen en los huesos. A eso de la 1:30 escuché un golpe dentro del edificio clausurado. No fue un ruido de animal ni de lámina suelta. Fue el sonido claro de un pupitre arrastrándose. Me quedé quieto, con la lámpara en la mano. Luego escuché otro rechinido, más largo, como si alguien acomodara bancas para una clase. Pensé que eran muchachos drogándose o ladrones buscando cobre. Abrí el candado oxidado y entré. El pasillo olía a tierra mojada, aunque no había llovido. En el salón 12 encontré todos los pupitres alineados, mirando hacia el pizarrón. Eso me heló, porque la semana anterior los habían dejado amontonados en una esquina. Sobre el escritorio había una libreta abierta. La iluminé con la lámpara. En una hoja amarillenta estaba escrito mi nombre completo, Julián Rivas, presente. Sentí que alguien respiraba detrás de mí. No corrí. 1, por orgullo. 2, porque las piernas no me respondieron. Giré despacio y vi una silueta parada junto a la puerta.
Era un hombre alto, con uniforme de vigilante antiguo, camisa beige, pantalón oscuro y una gorra que le tapaba los ojos. Le pregunté quién era. No contestó. Solo levantó la mano y señaló el pizarrón. Cuando volteé, apareció escrita una frase con gis blanco. La tercera ronda no la haga solo. Salí del salón casi tropezando. Cerré el edificio y me encerré en la caseta hasta el amanecer. Al día siguiente le conté al director. No se burló. Al contrario, se puso pálido. Me dijo que antes de mí hubo otro velador, don Efraín, que murió en 1998 durante una ronda. Según el reporte, se cayó por las escaleras. Según los conserjes viejos, alguien lo empujó. Seguí trabajando porque necesitaba el dinero. Durante semanas no pasó nada grave, solo ruidos, pasos en los salones, niños riéndose donde no debía haber nadie y una campana que sonaba a las 3 de la mañana aunque ya no existía campana en esa escuela. Hasta que llegó diciembre. Esa noche hice mi segunda ronda a las 2. Al pasar frente al edificio viejo, vi la luz del salón 2 encendida. El candado estaba abierto, colgando como si alguien lo hubiera quitado con llave. Entré temblando, pensando que ahora sí encontraría a alguien vivo. No había nadie. Pero los pupitres estaban ocupados. No con cuerpos completos, sino con sombras sentadas. Sombras de niños pequeños, inmóviles, mirando al frente. En el escritorio estaba el mismo vigilante antiguo. Esta vez pude verle la cara. Tenía la mandíbula rota y un ojo hundido, como si hubiera caído desde muy alto. En el pizarrón había una lista de asistencia. Mi nombre estaba al final. Y junto a él decía, falta. Entonces entendí que aquello no quería asustarme. Me estaba advirtiendo. Escuché pasos en el pasillo. No eran del vigilante ni de los niños. Eran pasos lentos, pesados, arrastrando algo metálico. Me escondí detrás del escritorio. La puerta se abrió. Entró el director. Pero no como lo veía en las mañanas. Venía con la ropa sucia, los ojos perdidos y una barra de fierro en la mano. Caminó hasta el centro del salón y murmuró. Otra vez no te escondas, Efraín. Ahí supe la verdad. Don Efraín no se había caído. Lo habían matado. El director golpeó las bancas con la barra, furioso, como si repitiera algo que había hecho años atrás. Luego se detuvo, olfateó el aire y volteó hacia donde yo estaba. Antes de que pudiera verme, todas las sombras de los niños se levantaron al mismo tiempo. La luz se apagó. Escuché un golpe seco, después un grito ahogado y luego silencio. Cuando prendí mi lámpara, el director estaba tirado junto a las escaleras, vivo, pero con la cara torcida de terror. No recordaba nada. Renunció esa misma semana. Yo también. Años después supe que demolieron el edificio viejo. Pero antes de tumbar el salón 2 encontraron, debajo del piso, una placa oxidada con el nombre de un vigilante, Efraín Salcedo. Y debajo, rayado en el cemento, había otro nombre más reciente. El mío. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. No voy a dar mi nombre. Lo que voy a contar quedó asentado en un reporte que nunca se hizo público, y aún así, cada vez que lo recuerdo,
Tengo la sensación de que alguien más también lo está leyendo conmigo. Entré a trabajar en 2018 como vigilante nocturno en un edificio corporativo en las afueras de Monterrey. 6 pisos, fachada de vidrio oscuro, pasillos insonorizados. De día parecía un lugar común, de noche, un contenedor de ecos. La capacitación fue breve, casi mecánica. Me enseñaron a usar el sistema de cámaras, los puntos ciegos, las rutas de evacuación. Pero hubo una indicación que no venía en el manual: no subir al 6º piso. El supervisor lo dijo en voz baja, como si el edificio pudiera escucharlo. Está en desuso, añadió. No pregunté. Las primeras noches fueron idénticas. Café recalentado, pantallas azules, el zumbido constante del aire acondicionado. Aprendí los ritmos del lugar, el crujido del tercer piso a la 1:40, el parpadeo de una lámpara en el cuarto, la vibración leve del elevador cuando nadie lo usaba. El cuarto día, algo no encajó. En una de las cámaras, la que apuntaba a la escalera de servicio, apareció una interferencia breve, como estática. Fue apenas un segundo, pero suficiente para notar un detalle: la puerta del 6º piso, que siempre permanecía cerrada, estaba entreabierta. Pensé que era un fallo del sistema. Subí a verificar. El 5º piso olía distinto, más húmedo. La puerta al 6º estaba cerrada otra vez. Apoyé la mano sobre el metal y sentí una vibración tenue, como si algo del otro lado golpeara muy suavemente, de manera rítmica. 2 golpes. Silencio. 2 golpes más. No abrí. Bajé. Apenas regresé a recepción, el teléfono sonó. No era una línea externa. Era el interno. No vuelva a acercarse a ese piso, dijo la voz del administrador. No preguntó qué había visto. No esperó respuesta. A partir de esa noche, empecé a notar otras cosas. Cámaras que se activaban solas en el 6º piso. Sombras que cruzaban el encuadre sin corresponder a ninguna figura humana. Y, en 2 ocasiones, algo más inquietante, la cámara registraba movimiento, mientras el sensor de presencia marcaba 0. Intenté convencerme de que era un problema técnico. Hasta la noche en que los golpes dejaron de ser sutiles. Eran violentos. Secos. Desesperados. Subí. No fue una decisión valiente, fue una necesidad absurda de entender. Llevé una linterna y la barra metálica que usábamos en el estacionamiento. La puerta del 6º piso tenía 2 candados por fuera. Eso me detuvo un segundo. Nadie encierra un lugar así para que nadie entre. Se encierra para que algo no salga. Los golpes venían de adentro. Si hay alguien, golpea 2 veces, dije, sin reconocer mi propia voz. 2 golpes. Inmediatos. Romper los candados me tomó más de lo que esperaba. Cada impacto de la barra resonaba en el pasillo vacío, amplificando mi respiración. Cuando la puerta cedió, el aire que salió del interior era frío, denso, con un olor químico que me irritó la garganta. El cuarto estaba cubierto con plástico transparente, como una escena que alguien intentó contener. Había vitrinas, archivadores y, al fondo, 3 congeladores industriales. En medio, una silla. Y en la silla, un hombre. Atado, demacrado, con la piel marcada por semanas o meses de encierro. Sus ojos no mostraban alivio al verme. Mostraban certeza. Lo liberé. Tardó en poder hablar. No debiste abrir, susurró. Las luces se apagaron.
No fue un apagón progresivo. Fue instantáneo. Un corte limpio. El silencio posterior fue absoluto, interrumpido solo por algo que no había escuchado antes, un tercer patrón. Respiración. No la del hombre. Otra. Más profunda. Más cercana. Intentamos salir. Apenas avanzábamos. Su pierna no respondía. Bajamos por la escalera hasta que un sonido nos detuvo, la puerta del primer piso abriéndose. Luego pasos. Lentos. Medidos. Subiendo. «Te vio», murmuró el hombre. «Siempre ve». Lo arrastré de vuelta al sexto piso. Cerré la puerta, bloqueé con un archivero. Busqué algo que pudiera servir como arma. Fue entonces cuando vi las etiquetas en los congeladores. Nombres. Fechas. Y una lista escrita en la pared, con marcador negro. No eran víctimas. Eran turnos. Mi nombre estaba al final. La puerta comenzó a ceder. No hubo golpes desesperados. Hubo presión constante, como si quien estaba del otro lado supiera exactamente cuánta fuerza aplicar para romperla sin prisa. Cuando finalmente se abrió, el dueño entró. No como un hombre que persigue. Como alguien que regresa a su rutina. Me sujetó del cuello con una fuerza imposible de anticipar. No gritó. No habló. Solo me observó con una expresión que no era odio, era decepción. Como si yo hubiera arruinado algo importante. La presión en mi garganta aumentó hasta que todo empezó a oscurecerse. Entonces, el hombre que liberé tomó la barra y golpeó al dueño en la cabeza. Cayó. Pero no quedó inmóvil. Sonrió. Una sonrisa mínima, consciente. Aprovechamos para huir. Bajé, llamé a emergencias. La policía llegó rápido. Demasiado rápido. Encontraron el cuarto. Los congeladores. Las cámaras ocultas. Pero no encontraron al dueño. Ni al hombre que yo había liberado. En los reportes oficiales, esa habitación nunca existió. Y hay algo más que omití. Cuando revisaron las grabaciones, me mostraron el video de esa noche. Yo subía al sexto piso, rompía los candados, entraba y permanecía ahí durante 20 minutos. Solo. Hablando. Respondiendo a golpes que no se escuchaban en la grabación. Sonriendo en momentos que no recuerdo. Desde entonces, cada noche, a la misma hora, escucho 2 golpes en la pared. Espero. Y luego vienen otros 2. Pero nunca respondo. Porque ahora entiendo algo que en ese momento ignoré. Los golpes no pedían ayuda. Estaban marcando turnos. Trabajé como vigilante nocturno en una empacadora a medio uso, a 40 minutos de la ciudad, en un tramo donde la carretera se queda muda después de las 10. Era enero de 2019. El frío se metía por las láminas como agujas y el lugar tenía esa sensación rara de estar ocupado, aunque no hubiera nadie. Acepté el trabajo por necesidad, mi esposa me pidió que no fuera. Yo le prometí que estaría seguro, que todo quedaba dentro de la bodega. La primera semana fue tranquila, pero nunca silenciosa.
El techo de lámina crujía incluso cuando no había viento, como si alguien caminara con cuidado para no ser descubierto. Pensé en animales. Pensé en mi imaginación. Me obligué a pensar en cualquier cosa que no fuera eso. La cuarta noche dejó de parecer imaginación. Eran las 2:12 cuando escuché pasos claros sobre el techo. No golpes. No ramas. Pasos con ritmo, con peso, recorriendo la nave de un extremo a otro. Me quedé inmóvil en medio del pasillo, sintiendo como el sonido se detenía justo arriba de mí, como si quien estuviera allá arriba supiera exactamente dónde estaba yo. Salí al patio con la linterna. El techo era alto, liso, sin accesos visibles. Alumbré, grité que era propiedad privada. Nadie respondió. Cuando volví a la caseta, el radio estaba muerto. El teléfono fijo no tenía tono. Mi celular marcaba una sola rayita, pero no salían llamadas. Todo al mismo tiempo. Todo demasiado oportuno. A las 3:20 escuché un golpe afuera, como si algo hubiera caído desde el techo. Salí. En el piso había un zapato negro, viejo, cubierto de tierra húmeda. No era de trabajo reciente, era antiguo, deformado. Lo moví con la linterna y vi que tenía algo dentro. Un gafete. La foto estaba quemada por los bordes, pero se alcanzaba a leer, Ramiro S., Vigilancia Nocturna. No dije nada. Lo guardé en la caseta, con la idea de enseñarlo en la mañana. Cuando volteé hacia los monitores, todas las cámaras estaban congeladas en la misma hora, 3:20 de la mañana. Ninguna avanzaba. Ninguna mostraba lo que estaba pasando. Entonces escuché un ruido dentro. No venía del techo. Venía de entre las máquinas. Caminé hacia el fondo con la linterna temblando en la mano. El aire estaba más frío ahí, más pesado, como si el lugar respirara. Entre dos montacargas viejos vi algo asomado. No era una persona completa. Era medio cuerpo, inclinado, demasiado alto para ser normal, con la cabeza girada hacia arriba, como si no le interesara mirarme. Alumbré directo. Desapareció. Bajé la linterna. Ahí estaba otra vez. No se movía. Solo estaba observando. Sentí un peso en el pecho, una certeza que no venía de mis pensamientos. Eso no era alguien escondido, no era un intruso. Era algo que estaba donde no debía existir nada. Empecé a rezar en voz baja, casi sin darme cuenta. Fue instinto. Fue miedo puro. Entonces habló. No desde la figura. Desde arriba. No reces, dijo una voz de hombre, ronca, tranquila. Aquí arriba también escucho. El sonido vino del techo. Luego de la caseta. Luego detrás de mí. La misma voz, repitiéndose, moviéndose sin moverse. Sentí algo rozar la lámina por fuera, como manos arrastrándose. Luego un golpe seco, justo encima de donde yo estaba. La figura entre las máquinas se inclinó un poco más, como si sonriera sin tener rostro. Corrí. No recuerdo haber tomado mis cosas. Solo sé que llegué al carro con la respiración rota. Cuando abrí la puerta, algo cayó sobre el techo del vehículo, hundiéndolo ligeramente. No quise mirar. Arranqué sin cerrar bien la puerta, manejando con las manos duras, sintiendo que algo venía detrás, que no se había quedado ahí. En el camino, el retrovisor empezó a vibrar. Pensé que era la carretera. Hasta que vi, por un segundo, una silueta reflejada en el vidrio trasero, sentada en el asiento de atrás. No volteé.
Seguí manejando hasta llegar a casa. Mi esposa estaba despierta, pálida. Me dijo que a las 3:20 alguien caminó sobre nuestro techo. Pasos lentos, exactamente como los que yo había escuchado. Luego, una voz de hombre, desde arriba, dijo mi nombre con calma. No le conté todo. Solo le dije que iba a renunciar. Al día siguiente fui por mis papeles. El supervisor no se sorprendió. Me pidió el uniforme, evitó mirarme directo y, antes de que me fuera, dijo algo que no pedí. A Ramiro nunca lo encontramos. Solo sus cosas y el techo abollado, como si alguien hubiera caminado sobre él por dentro. Regresé a casa con la sensación de no haber salido del todo de ese lugar. Esa noche, mientras guardaba mis cosas, abrí la mochila donde llevaba el uniforme. Adentro estaba el zapato negro. No recordaba haberlo traído. Lo abrí con cuidado. Dentro, doblado con precisión, estaba mi gafete nuevo, el que había entregado esa mañana. Tenía tierra húmeda y algo más oscuro, más espeso, pegado a los bordes. Debajo del gafete había un papel. No era mío. Era una hoja vieja, arrancada de una libreta de rondines. La letra era distinta, pero entendible. Si escuchas pasos arriba, no te quedes debajo. No es el techo. Nunca fue el techo. Esa misma noche, a las 3:20, los pasos volvieron. Pero esta vez no estaban en la casa. Estaban sobre mí. Y no venían de arriba.